Hola chicos, bienvenidos a su clase de anatomía. El día de hoy vamos a hablar sobre los huesos que conforman la columna vertebral. ¿Ustedes ya tuvieron alguna oportunidad de leer, investigar un poco el tema? Entonces vamos a aterrizarlo. Bueno, la columna vertebral está constituida por piezas óseas que van a estar superpuestas una sobre o sobre la otra. Y las vértebras van a variar entre 32 a 34 piezas. Vamos a ver que hay algunas vértebras que al estar fusionadas van a variar un poquito la cantidad de ellas. Por eso es que puede variar entre 32 a 34 vértebras. Y bueno, la columna vertebral va a estar compuesta por general 4 zonas, que si iniciamos desde una parte superior, vamos a encontrar la zona cervical, la zona torácica o también conocida como zona dorsal, zona lumbar y la zona pelviana, que bueno, esta zona pelviana vamos a ver que abarcará la zona del sacro y del coxis. Entonces podemos decir que comprende de 4 a 5 porciones, ¿sale? En este caso mencionamos la pelviana, pero nos está abarcando estas dos estructuras. Ok, vamos a ver que existen 7 vértebras cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 sacras fusionadas y las vértebras coxígeas son las que van a variar de 3 a 5 y también vamos a ver que son vértebras fusionadas. Bueno, aquí es una imagen de lo que les acabo de mencionar, las 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, eh, el sacro y el coxis. Incluso en su tarea, en su investigación, pudo haber variado un poquito la cantidad de vértebras, porque hay bibliografías o referencias que el sacro y el coxis, al ser vértebras fusionadas, pues solamente las cuentan como un sacro y un coxis. Entonces, hay quien en su investigación pudo haber encontrado diferente cantidad de vértebras y se va a deber a esto. Ok, tenemos esta siguiente imagen en donde tengo una vista anterior de la columna vertebral, una vista lateral y una vista posterior. Ya hablábamos de las 7 vértebras cervicales, 12 torácicas o lumbares, 5 torácicas o dorsales, perdón, las 5 lumbares, sacro y el coxis. Eh, bueno, importante que vamos a ir identificando. Importante es pues saber la cantidad de vértebras que tiene cada porción de la columna vertebral y pues ya lo vamos a identificar de esta manera. Por ejemplo, las 7 vértebras cervicales las vamos a abreviar con una C y la vamos a acompañar con el número de la vértebra. C1, C2, C3, C4, estoy hablando de todas las vértebras cervicales. Igual, en las torácicas, eh, aquí menciono pues torácicas o dorsales porque así es como lo vamos a encontrar. Lo más común son las torácicas, pero va a variar. Si alguna vez ustedes se encuentran de 1, pues estoy hablando de las dorsales, ¿sale? Entonces la torácica 1, torácica 2, hasta la número 12. Luego tenemos las 5 lumbares, el sacro o las 5 vértebras fusionadas del sacro y las 3 o 4 que pueda tener el coxis. Importante mencionar que la cuenta siempre va a ser de una zona superior, de manera descendente, es como va esta cuenta. O sea, nunca vas a hacer de que sacro 1, sacro 2, sacro 3, L1, L4. No es la manera de ubicarlas, ¿no? Siempre la cuenta es desde una zona superior. Eh, bueno, aquí vamos a ver, eh, bueno, más adelantito vamos a ver como las estructuras generales que conforman cada vértebra. Eh, bueno, importante mencionar que en la columna vertebral va a contener el canal vertebral, que vamos a ver que es un espacio que hay entre cada vértebra y es por donde pasa la médula espinal con estas raíces pues importantes, ¿no? Que llegan a miembros eh, inferiores y vamos a ver que tiene 4 curvaturas.
Estas curvaturas vamos a encontrarla en cervical, torácica, lumbar y sacra. Y bueno, aprendíamos que hay huesos que participaban o tenían una principal función del soporte, protección, movimiento. Y bueno, aprendemos aquí en las curvaturas que el hecho de que la columna no sea recta, pues me ayuda a mantener eh, o a soportar mejor el peso. Incluso hay estructuras arquitectónicas o sí, en donde vemos que están formadas por arcos y se dice que los arcos soportan mejor el peso. Entonces, pues las curvas principalmente ayudan al movimiento y a que haya un mejor soporte del, del, del peso que mantiene la columna vertebral, ¿sale? Si fuera recta, completamente recta, pues avanzaríamos un poquito como robots y el peso no se distribuiría tampoco de la mejor manera, ¿sale? Entonces, bueno, hablando de las curvaturas, en un recién nacido, en un niño, pues conforme va creciendo se van desarrollando más estas curvaturas, ¿no? Eh, Vamos a ver que la curvatura cervical va a estar eh, cóncava en una zona posterior. La torácica va a estar como la curvatura mayor en la parte interna, la lumbar en una parte más externa. Ok, vamos a aprender que, o a lo mejor ustedes ya leyeron un poco, las vértebras tienen diferencias entre las porciones cervicales, torácicas y lumbares, pero vamos a ver que hay estructuras que todas las vértebras van a tener. Ok, una vértebra, vamos a ver que todas las vértebras van a tener un cuerpo, un arco vertebral y apófisis. Y bueno, como un paréntesis, eh, el término de apófisis, derivado del griego, apo es desde y physis, el crecimiento. Entonces, en anatomía, toda protuberancia natural de acumulación, crecimiento de un órgano, le vamos a llamar que es una apófisis. Generalmente, eh, el término de apófisis lo vamos a encontrar más o se utiliza más como en las prominencias de las vértebras, pero es como generalmente o usualmente se usa este término, pero ya aprendíamos, por ejemplo, en los huesos del cráneo, cómo está la apófisis mastoidea, y al final es una apófisis y pues no está en la columna vertebral. Entonces, es un término que ustedes ya hemos estado escuchando y lo van a escuchar en el estudio de osteología, ¿no? En las estructuras de cada hueso. Entonces, la apófisis va a ser como esta protuberancia que crece de manera natural en el hueso, ¿sale? Eh, bueno, aquí les explico lo que les acabo de decir. Tenemos un ejemplo de una vértebra lumbar y donde decimos que todas las vértebras van a tener un cuerpo vertebral, que es lo que está aquí en color como hueso o amarillito. Vamos a ver que está el arco vertebral, que es lo que está en rojo. Y bueno, nos decía ahorita la diapositiva que las vértebras van a contener 7 apófisis. En este caso, una vértebra lumbar sí las va a tener. Y vamos a ver qué son estas. Las apófisis transversas, la apófisis espinosa y las que están en amarillo, estas 4, son las apófisis articulares. Importante mencionar, generalmente estas apófisis articulares, su nombre ya lo dice, su principal función va a ser articularse con otra vértebra, ¿sale? Y las que están en azul, que son las transversas, y las espinosas son
puntos donde habrá inserciones musculares, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de una apófisis articular, y aquí ya decimos que esta vértebra lumbar tiene 7 apófisis en total, vemos que tiene 4 articulares, van a servir para ubicar que esta vértebra se va a articular con otra en una zona superior o inferior, ¿sale? Entonces vamos a aprender que todas las vértebras van a tener esas apófisis articulares y van a tener esas apófisis transversas y espinosas que las vamos a relacionar con la inserción muscular, ¿sale? Vemos que también está el foramen vertebral, que ya decíamos que es por donde pasa la médula espinal. Vamos a ver que este arco vertebral, que es el que está en rojo, va a estar conformado por dos estructuras. Va a estar conformado por la laminilla y el pedículo, ¿sale? Entonces, todo este arco vertebral va a estar conformado por laminilla y pedículo, que el pedículo va a estar en la zona que va como a unir la zona del cuerpo con la laminilla del arco vertebral, ¿sale? Entonces, seguimos viendo pues parte del foramen, que este foramen va a ir variando. Vamos a ver que hay vértebras donde este foramen aumenta, es más grande, y otro donde es más pequeño, ¿sale? Vamos a ver las apófisis articulares con algunas carillas, que estas carillas es justamente donde se articula el hueso, ¿sale? Y la apófisis espinosa. Eh, bueno, estamos viendo estas vértebras desde una vista superior, ¿sale? Esto es lo que queda como en la zona de la espalda, para ubicar un poquito, y eso es lo que queda en la parte como anterior, ¿sale? Más interna, perdón, interna, y esa es la que queda en la zona de la espalda, esta apófisis espinosa. Bueno, aquí tenemos una vértebra en una vista lateral y pues mencionamos igual estas estructuras, vean cómo seguimos con el ejemplo de una vértebra lumbar. Esa es una vértebra lumbar, cómo está una apófisis espinosa, sus apófisis transversas, que son estas de aquí. Vamos a ver estas cotaduras, que es donde se va como a encajar o a articular o embonar la siguiente vértebra, ¿sale? Vemos la parte del cuerpo y unas cotaduras superiores. Estas carillas es donde se va a articular con otra vértebra, ¿sale? Bueno, seguimos teniendo una vista lateral, aquí ya tenemos dos vértebras. Importante mencionar esta estructura, nuestro disco intervertebral, que este es el disco que va a unir las dos vértebras. Quizás no vamos a encontrar una vértebra sobre otra sin este disco. El que yo encuentre justamente eso me está dando una patología, ¿no? Que el disco se deshidrate o tenga una abulsión, ahí estoy hablando ya de hernias, alguna patología. Pero todas deben de tener este disco intervertebral, que es lo que va a dar como estos espacios, ¿sale? Y va a facilitar el movimiento, a que no esté solamente una vértebra sobre la otra, ¿sale? Si esta estructura no se encuentra o se ve disminuida o asimétrica, o sea, que no sea el mismo tamaño de un lado o del otro, ya me está hablando de alguna patología, ¿sale? Igual seguimos viendo como las mismas estructuras, las escotaduras, que se dan cuenta de este espacio, que quedan en cuanto se embona una vértebra con otra. Yo dije articulan, pero no es justamente la zona de una articulación, la articulación está aquí. Entonces es como este espacio que queda cuando dos vértebras están superpuestas una de la otra, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Estas estructuras que yo les acabo de mencionar, pues son estructuras generales que vamos a encontrar en las vértebras. Vamos a hablar características generales de las vértebras cervicales. Vamos a ver que estas vértebras las vértebras cervicales ya decíamos que son 7, recuerden, conforman el esqueleto del cuello, son las más pequeñas de las 4 vértebras móviles. Incluso vamos a ver que hay bibliografías que nos dicen que la columna cervical es la que tiene más movimiento.
Hay otras que refieren que es la lumbar, pero vámonos quedando nosotros con que las vértebras cervicales son las que tienen mayor movimiento. Aquí podemos realizar una flexión de cuello, una extensión, movimientos laterales, incluso las circunducciones de cabeza, de cuello y rotaciones, ¿vale? Entonces, en estas porciones, las cervicales es donde vamos a encontrar mayor movimiento. Esas se van a encontrar entre el cráneo y las vértebras torácicas, que son las siguientes. Eh, Su tamaño más pequeño reflejan el hecho de que soportan menos peso que las vértebras que se encuentran por debajo. Vamos a ver el tamaño es menor que el de las otras vértebras. Y bueno, importante, aunque veamos que son más pequeñas y soportan menos peso, pues al final vamos a ver que, digo, todas las vértebras son importantes, pero una lesión en zona cervical es más riesgosa o te genera mayor lesiones, una zona en cuello, en la zona de cervicales, ¿no? Una fractura en cervicales puede ocasionarte la muerte, por ejemplo, eh, o incluso una paraplegia donde solamente puedas moverte tu cuello hacia arriba y que es sin mover tus extremidades, ¿no? Entonces, aunque sí es como de las más pequeñas que soportan menos peso, pero es donde hay mayor riesgo. Y vamos a ver porque por estas estructuras pasan como estas arterias que llegan directo hacia el cerebro como más importantes, ¿no? Estas arterias o venas que llevan esta irrigación. Ok, les voy a compartir la imagen del libro. Aquí vamos a ver un poquito sobre Esta imagen me gusta mucho, incluso la tengo en la presentación. Ahí está en la diapositiva, solamente pues en la presentación no la pude poner completa porque sí se ve muy pequeña, entonces la dividí. Pero vamos a ver, ya decíamos que la columna cervical va a estar compuesta por siete vértebras. La primera va a ser la cervical del atlas y la segunda es el axis, ¿no? Estas dos tienen su nombre propio, a diferencia de las demás, pues ya las vamos a enumerar como C3, C4, C5, C6 y C7. Y vamos a aprender que estas dos vértebras tienen estructuras un poco más diferentes a las otras cervicales, ¿sale? Eh, Igual vemos que, vean la zona, nos vamos a encontrar una zona como muy marcada de un cuerpo vertebral, eh, ni una apófisis espinosa, como ya decíamos que la mayoría de estos los van a tener. Generalmente el atlas me va a dar como esta apariencia de un anillo, ¿sale? Eh, Como un poco más circular, pero vean el tamaño que tiene este foramen vertebral. Este espacio eh, es muy grande. Aquí están las carillas articulares. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del hueso occipital decíamos que tiene unos cóndilos? Esos cóndilos occipitales decíamos que era donde se articulaba con la primera vértebra, que es esta, la vértebra del atlas. Entonces, aquí es donde se va a articular con el hueso occipital y vamos a ver pues que la vértebra C1 sí tiene estas apófisis transversas y tienen ahí en la apófisis transversa va a tener un foramen, va a ser llamado el foramen transverso. Entonces, esta estructura, el foramen transverso, vamos a ver que lo tienen todas las cervicales, excepto en las 7. En las 7, bueno, aquí logra verse muy pequeño, pero incluso hay vértebras donde ya no aparece este foramen transverso. Y aquí es donde yo les digo que pasan ciertas arterias, pues muy importantes, ¿no? Que llegan hacia la zona del encéfalo. Vemos la cervical C2 o axis. Esta, pues ya vemos que ya tiene una apófisis espinosa, logran verlo, ya encontramos parte del cuerpo y sus carillas articulares, que decíamos que es donde se va a articular con la siguiente vértebra.
Otra característica importante y que distingue al axis es la apófisis odontoides. Esta apófisis es donde se va a articular con la vértebra del atlas, ¿sabes? Con el atlas. Y aquí vamos a ver que existe una carilla donde va a embonar este diente o esta apófisis odontoides, ¿sale? Pero ya estamos viendo que tiene esta apófisis espinosa y sus apófisis transversas. Y estas son carillas o una apófisis articular, que es donde se va a articular con la otra vértebra, ¿sale? Y bueno, ya a partir de la 3 a la 7 ya vamos a ver características un poquito más similares, donde tenemos las apófisis espinosas, las transversas, las carillas articulares, perdón, estoy en la 2. Apófisis espinosa, las transversas, el cuerpo de la vértebra, el foramen. Vean cómo el tamaño del foramen vertebral va disminuyendo un poquito, a diferencia de la primera vértebra, ¿sale? Vean el tamaño que tiene el foramen vertebral, pero ya las características que van a tener estas vértebras ya van a ser más comunes, ¿sale? Regresamos a la presentación. Estas imágenes son las que les acabo de presentar del libro. Aquí ya pues las puse separadas. Las primeras 2 vértebras que ya hablábamos, las siguientes 5 vértebras. Aquí tenemos la vértebra, como si aisláramos estas, que son las que tienen características más similares, y la estamos viendo desde una visión oblicua. Vemos el cuerpo, ya decíamos que esta es la apófisis transversa, que va a tener un foramen transverso, la apófisis espinosa, que vamos a ver que en C7 tenemos apófisis bífidas, o sea que está dividida en 2. Vemos que tiene un arco vertebral, y este arco vertebral ya decíamos que está conformado por laminillas y el pedículo, ¿sale? Bueno, aquí son como un pequeño resumen donde nos resume como las características más importantes que van a tener las vértebras cervicales. Ya hablábamos de que tienen un cuerpo, pero vamos a ver que es más pequeño y ancho. El foramen vertebral en estas va a tender a ser grande y la forma triangular. Eh, en las apófisis transversas ya decíamos que vamos a encontrar los forámenes transversos, que es una característica importante de las cervicales. Vamos a ver que a diferencia de lumbares y torácicas, no tienen esos forámenes transversos. Tienen sus espinas apófisis transversos, pero no tienen los forámenes. Vemos que ya se los mencionaba, que en C7 son muy pequeños o incluso no los tienen. Y aquí está lo que les mencionaba, ya que las arterias vertebrales y los plexos nerviosos llegan justamente como hacia esta zona, ¿no? De C6 ya a C7, por eso es que esos forámenes ya están más pequeños o ausentes. Las apófisis articulares y las espinosas, que decimos que ya es bífida porque está dividida en 2. Eh, las C6 y C7 vamos a ver que son más largas. Y antes de avanzar a las vértebras torácicas, voy a mostrarles. Bueno, aquí tenemos la columna vertebral viendo desde una vista posterior, ¿sale? Aquí la tengo lateral, acá la tengo anterior y vamos a estudiarlo un poquito. Vamos a hacerlo desde aquí en una vista posterior. Ok, entonces tenemos el occipital, que lo vamos a ocultar ahorita. Vamos a quitar
membranas, estos ligamentos que nos van a estorbar un poquito, ¿sale? Entonces, bueno, creo que ahí ya podemos verlo mejor. Observen cómo es la forma de C1 o conocida como Atlas. Entonces vamos a aislarla y vean el tamaño del foramen que tiene sus apófisis transversas que están compuestos, tienen sus forámenes transversos, foramen vertebral, creo que ya se los mencioné, y pues la parte del arco, ¿sale? El arco vertebral. Aquí están los surcos de la arteria vertebral, pero quiero que vean la estructura. Aquí vamos a ver las apófisis articulares, que es donde se va a articular con la vértebra C2, y esta es la carilla, que les decía que es donde se va a embonar la apófisis odontoides de C2, ¿sale? Entonces esta es la vértebra S1. Aquí tenemos C2 o axis. Vean la estructura que tiene esta vértebra. Aquí está la apófisis odontoides o diente del axis. Es este. Y es justo que se va a embonar en la carilla que les acabo de mostrar ahorita, ¿sale? Vemos que tiene su apófisis espinosa y vean cómo empieza a dividirse un poquito. Cómo se empieza a hacer esta división, por eso es que se le llama apófisis bífida, que se divide en dos, ¿sale? Igual tenemos las laminillas, los pedículos, pero que todo esto en conjunto decíamos que se llamaba un arco vertebral. Y las carillas articulares superiores, que es donde se va a articular con C1, ¿sale? Aparte de la odontoides, también se va a articular, si lo veo de una vista anterior, también vemos que tiene sus apófisis articulares. Acuérdense que esas apófisis articulares, su nombre lo dice, que es donde se va a articular con la otra vértebra. Y decíamos que las transversas, que son estas dos, y la apófisis espinosa, las vamos a utilizar como referencia para inserciones musculares. Entonces, esas dos son como las vértebras más diferentes. Vean las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Son bífidas. Ya a partir de las 6, creo que ya no se ve tanto. La apófisis espinosa bífida, ¿se dan cuenta? Aquí ya es una apófisis espinosa sin esta división, ¿sale? Quiero que vean la estructura que comienzan a tener ya las vértebras. Las apófisis 6 y 7 ya son más alargadas, ya no son bífidas, y la vértebra C7 es la que, ahí es esta, perdón, la estaba seleccionando más, es la que tiende a ser un poquito más prominente, incluso si nos tocamos en la zona cervical, va a ser el punto como más prominente, ahí vamos a tener nuestra vértebra C7, de estas vértebras es la que sobresale un poco más, ¿sale? Bueno, creo que ya les había mostrado esta. Igual la C7 ya no va a tener una apófisis espinosa bífida. Vemos igual, bueno, por ejemplo, aquí en la aplicación, vemos que sí siguen muy presentes los forámenes transversos, que son estos que están en las apófisis transversas. Y se acuerdan que ahorita el libro nos decía que ya están más disminuidos o incluso hay vértebras que no los tienen, ¿sale? Entonces tengo mis apófisis, mis apófisis transversas, la espinosa y el arco vertebral, su foramen vertebral y su cuerpo.
Ok, entonces vamos ahora con las vértebras torácicas o dorsales. Vamos a ver que esas son las que se ubican en la parte superior de la espalda. Y una característica importante de estas vértebras es que van a proveer el anclaje de las costillas. Vamos a ver que vamos a encontrar en estas vértebras mayores apófisis articulares, donde van a tener estas carillas costales, que es donde van a articularse las costillas, ¿sale? Entonces ven cómo está una vértebra. Esta imagen me gustó mucho. Tenemos aquí nuestra vértebra y vean cómo la costilla se va a articular con la vértebra en ciertos puntos. ¿Se dan cuenta? No es nada más como en un extremo y listo. Vamos a ver que es desde la zona del cuerpo, parte del arco vertebral y las apófisis transversas, ¿sabes? Entonces, aquí la principal función eh, de estas vértebras es identificar las carillas costales, que es donde se van a articular las costillas, ¿sale? Carillas o fositas costales va a ser el nombre donde se articulan las costillas. Aquí es lo que les mencionaba ahorita. Identifiquen esta estructura, que son estas fositas. Son estas donde se van a articular las costillas. Por igual manera, vean cómo ya cambia la forma de una cervical a una torácica. Vean sus espinas transversas, cómo ya cambian. La espina, la apófisis espinosa ya no está dividida. Y pues su cuerpo. ¿Sabes? Vean de una vista lateral cómo su apófisis espinosa es larga. ¿Sabes? Esta va a ser una de las principales características eh, de una apófisis, perdón, de una vértebra torácica. La apófisis espinosa es larga y va a estar como hacia inferior, va a ir hacia abajo esta apófisis espinosa. Vamos a ver que se dan cuenta que desde C7 ya comenzó como a marcarse esta forma de las apófisis, ¿sabes? De las apófisis espinosas. Igual vemos el cuerpo. Esta imagen en una vista lateral está padre porque logra verse muy bien estas fositas costales, que es donde ahorita yo aquí les mostraba, que es donde se articulaban las costillas. Justamente desde estas zonas, las fositas costales, vamos a ver que están las superiores, las inferiores, ¿vale? Ok. Bueno, eh, igual, este cuadro puede servir como un resumen de características de las vértebras torácicas. Nos dice que en el cuerpo es característico una forma similar de corazón. El foramen vertebral ya va a ser un poco más pequeño que ni la cervical y lumbares, ¿sabes? Este foramen tiende a ser más pequeño en torácicas. Lo que ya les decía, bueno, las transversas son largas y robustas. Y las articulares, que esta sí ya se las señalaba ahorita, son las que van a estar en sentido posterior, lateral e inferiores, ¿sale? Las espinosas, eso sí es lo que ya les mencionaba aquí, que vamos a tenerlas más largas con inclinación posterior e inferior y pues ya la punta va a extenderse hacia abajo. Ok, entonces hasta ahí estábamos hablando de las vértebras cervicales. Vamos a comenzar con las torácicas. Vean cómo comienza a variar la forma de las espinas. Incluso las primeras, la espina apófisis espinosa tiende a ser hasta un poquito como más horizontal, pero aquí en torácica 6, por ejemplo, vamos a ver cómo esta apófisis espinosa, vean, sí está con mayor inclinación, ¿sabes?
A diferencia, bueno, entre T1 y T2, que sí, son más largas, ya traen, y comienza a haber esta inclinación inferior, en zona inferior, pero aún así me da un poquito más como a horizontal. Pero de igual manera aquí vamos a ubicar, lo que está en amarillo es el cuerpo, me voy a ir a una vista lateral para que la vean. Tenemos las carillas costales, las fositas costales superiores. Aquí en cuerpo tenemos las fositas costales inferiores, que decíamos que aquí es donde va la costilla, ¿sale? Y tenemos la fosita costal, que va a estar costal por costillas, ¿sabes? Costal que está en la apófisis transversa. Entonces es una fosita costal de las apófisis transversas. Eh, son como las principales tres fositas costales que vamos a encontrar en las vértebras torácicas, ¿sale? La superior, fosita costal inferior y fosita costal de la apófisis transversa. Entonces tenemos el cuerpo, lo vamos a ver así, las apófisis transversas, apófisis espinosa. Se dan cuenta que aunque la forma va variando, pero les decía desde un inicio que todas las vértebras van a tener estas mismas estructuras, un cuerpo, un foramen vertebral, unas apófisis transversas, apófisis espinosas. Igual vamos a hablar de estas laminillas que forman mi arco, y aquí no puede verse bien el pedículo. Vamos a ver estas apófisis, estos dos cuernitos que tiene son apófisis articulares, porque, por ejemplo, esta es la vértebra torácica T1, estas son donde se va a articular, acá arriba vamos a tener C7, ¿sabes? Y estos cuernitos de abajo van a ser apófisis articulares inferiores, que es donde se va a articular con la vértebra torácica T2, ¿sabes? Entonces, por acá arriba tenemos una apófisis articular superior, inferior, las transversas y la espinosa, ¿vale? Ok. Eh, vamos a ver. Vamos a ver que las vértebras como más, ¿cómo le decimos? Como más o meramente las torácicas con características más peculiares es a partir de la torácica 5, entre 8 o 9, porque ya vamos a ver que las otras comienzan a tener un poquito más de forma similar a las lumbares. Y en las primeras vértebras torácicas vamos a ver que tienen características más parecidas a las cervicales, ¿sale? Pero quiero que vean cómo va modificando la apófisis espinosa entre una vértebra y otra, ¿sabes? Vean, como aquí en T10, ya la apófisis espinosa va variando, ¿se dan cuenta? Ya no es tan larga ni tan con su inclinación tan inferior. Ya empieza a tomar una característica más parecida a las lumbares, ¿sale? Entonces, como las más puras, se me fue como la palabra que lo describe más fácilmente, pero las más auténticas, torácicas, va de la bibliografía dice que de la T5 a la T9, son como las auténticas torácicas, ¿no? Como que tienen sus características bien definidas. Las otras ya empiezan a tener un poquito de estructura parecida a las cervicales, por acá arriba, y acá abajo más parecidas a las lumbares, ¿sale?
Ok, vamos con las vértebras lumbares. Estas se encuentran en la parte baja del dorso, entre el tórax y el sacro. Son sólidas y móviles al mismo tiempo. Las vértebras lumbares disponen cuerpo poderoso porque el peso que soportan aumenta según avanza hasta el extremo inferior de la columna. Entonces, vamos a ver que estas vértebras son más grandes. Nos dice que su cuerpo va a ser es más fuerte porque es donde va a caer mayor peso de los movimientos mayor peso de lo que soporta la columna y es donde se puede realizar mayor movimiento. Eh, Tenemos una imagen de las lumbares. Aquí tenemos una vista superior, igual, que es lo que les explicaba al inicio. ¿Recuerdan la primera diapositiva que les puse? Era un ejemplo de una de una vértebra lumbar. Entonces tenemos igual cuerpo, foramen vertebral, las apófisis articulares, las apófisis espinosas, las transversas. Tenemos una vista superior y posterior y una vista lateral. ¿Ok? Vemos igual, este cuadrito nos sirve como características resumidas de, de estas vértebras. Y bueno, vamos aquí a la aplicación, en donde nos vamos a enfocar ahora en la lumbar 1. ¿Ok? ¿Vemos? Vean el cuerpo, de lo que hablábamos ahorita, ven la estructura del cuerpo, ¿no? Donde las vértebras son un hueso esponjoso que obviamente están cubiertas de una capa de hueso compacto, ¿sale? Todas las vértebras son hueso esponjoso rodeadas de su hueso compacto. Pero ven el cuerpo, ¿logran verlo? Como es un cuerpo más ancho, más grueso, más robusto y es la zona donde más cae el peso en toda la columna vertebral, por eso la estructura de las vértebras. Igual vemos cómo es su foramen vertebral, es un poco más grande que las torácicas, tiene forma triangular, este foramen. Vean sus apófisis transversas, la forma que tienen a diferencia de las torácicas, ¿recuerdan? Una apófisis espinosa donde es pues alargada, pero no tanto como una torácica, ¿sale? Tenemos las apófisis articulares, estas apófisis donde se va a articular con la vértebra, en este caso, con la T12. Y esos que están abajo son las apófisis articulares inferiores y es donde se va a articular con la lumbar L2, con la vértebra L2, ¿vale? Ya hacemos las apófisis transversas. Aquí logra verse muy bien el pedículo, que es donde se va, que ya decíamos que es una parte del arco vertebral junto con estas laminillas. Toda esta estructura es mi arco vertebral y ven aquí encontramos estas apófisis articulares, ¿sale? Superiores e inferiores. Espero estén logrando identificar un poquito las estructuras que tiene cada una de ellas, ¿sale? Como eh, características especiales de cada vértebra. Incluso aquí no quitamos
ligamento, pero así como pasan estos ligamentos, vamos a encontrar musculatura, ¿sale? Acuérdense que decíamos que estas apófisis espinosas y estas transversas, estas pasan, son puntos de inserción muscular. Aquí lo estamos viendo cuestión de ligamentos, pero de misma manera sirve para inserciones musculares. Ok, aquí les quiero compartir como un poquito de resumen de las vértebras, de una vista lateral, de una apófisis, de una vértebra cervical. Tenemos esta vista lateral. Tenemos una vista superior de una cervical. Ubicamos cómo están las apófisis transversas que van a estar conformadas por estos tubérculos y el foramen transverso, como la apófisis espinosa es bífida, igual cuenta con una laminilla. Vean su foramen vertebral que es grande, ¿vale? Y su cuerpo. Acuérdense que decíamos que C1 y C2, atlas y axis, son las que variaban más las características, ¿sale? Que tenían características específicas, pero esta es en general de una C3 a C6 más o menos. Entonces tenemos una vista superior, una vista lateral, aquí están las apófisis transversas con su foramen transverso, ¿sabes? Y las apófisis articulares. Una vista superior. Tenemos una vista lateral de una vértebra torácica. Veamos la parte del cuerpo, donde su cuerpo ya es más ancho. Y la característica principal, ¿se acuerdan que la mencionábamos de una apófisis espinosa? Como es más alargada y va hacia, tiene una inclinación inferior. Aquí están, también se ven muy claras las fositas costales superiores e inferiores y la fosita costal que está en la apófisis transversa, que aquí es donde decíamos que se articula la costilla. Una vista superior, tenemos una vista, también vean la característica de una apófisis transversa. ¿Cómo es la apófisis transversa de las cervicales? Cambia mucho la de las cervicales a la torácica. Cómo se hacen más alargadas también esta apófisis transversa. Y decíamos que el foramen vertebral disminuye. Y una característica que aquí al cuerpo tiene una forma de corazón, ¿sale? Igual desde una vista superior podemos ver estas fositas costales. Desde aquí logran verse. ¿Sabes? Tenemos una vista lateral de una vértebra lumbar. Vean su apófisis espinosa cómo cambia, ¿no? Ya es más corta y está en sentido horizontal. Ya no tiene esta inclinación inferior. Sus apófisis transversas y una vista superior. Vean la forma que tiene una apófisis transversa y una apófisis espinosa. Su cuerpo decíamos que es más grande y su foramen vertebral aquí está. ¿Vale?